Numerosos individuos albergan la convicción errónea de que para forjar una fortuna es imprescindible amasar ingentes cantidades monetarias desde el inicio, poseer una corporación de vastas dimensiones, o ser beneficiario de una opulenta herencia. Persisten en la idea de que sus emolumentos corrientes los encadenan a una existencia restringida, a una mera subsistencia, una creencia que dista abismalmente de la verdad. La experiencia y la observación me han enseñado que la opulencia genuina no se edifica con cuantiosas sumas, sino con determinaciones trascendentales. La clave no reside en el volumen de tus ingresos, sino en la sagacidad con la que administras y empleas aquello que percibes. Cada unidad monetaria que atraviesa tus manos representa una disyuntiva crucial, la de asegurar tu libertad financiera o la de autoimponerte cadenas invisibles. La mayoría de la gente, lamentablemente, disipa estos recursos en deleites efímeros, y luego se consume en la perplejidad de por qué su progreso es nulo. No obstante, tú tienes la capacidad de transitar por una senda distinta. Tienes el poder de transformar tu remuneración en una potente herramienta para alcanzar la autonomía económica. La magnitud de tus ganancias iniciales es secundaria. Lo que verdaderamente importa es la porción que logras conservar, la habilidad con la que la haces fructificar, y la mentalidad subyacente que impulsa cada una de tus acciones. Porque la riqueza no es un capricho del azar, sino la consecuencia directa de una férrea disciplina y una ejecución estratégica. Si dominas el arte de optimizar los recursos que ya posees, el sendero hacia una prosperidad considerable se abrirá ante ti. Tu salario, lejos de ser una condena, es la semilla primigenia de tu prosperidad futura. Con inteligencia, constancia y una visión clara, esa semilla germinará y transformará radicalmente el panorama de tu vida. La primera vía para cimentar una fortuna a partir de tu salario radica en asimilar una verdad fundamental. Tu pecunio no está destinado a ser un mero compañero de viaje que se consume en el presente, sino un incansable obrero que debe laborar incansablemente en tu beneficio. Este principio innegociable se materializa en una acción primordial: pagarte a ti mismo en primer lugar. Antes de saldar cualquier cuenta pendiente, antes de incurrir en gastos alimentarios, antes de concederte cualquier indulgencia o placer, destina, de manera impostergable, un mínimo del 10% de tus percepciones para ti mismo. Este monto no se reserva para el consumo inmediato, sino que se consagra a tu porvenir, a la construcción de tu libertad, a la inversión estratégica. Una gran proporción de individuos comete la equivocación de posponer el ahorro, esperando que al final del ciclo mensual sobre algo. Sin embargo, invariablemente, nunca hay un excedente, porque el dinero desprovisto de un propósito definido y una asignación específica tiende a desvanecerse sin dejar rastro, arrastrado por la inercia del gasto superfluo. Por consiguiente, la clave reside en automatizar tu acumulación de capital, elevando el ahorro de una mera opción a una directriz ineludible y programada. Cuando adoptas la práctica de pagarte a ti mismo con antelación, no solo estás erigiendo un patrimonio material, sino que estás forjando un carácter indomable, adiestrando a tu mente para prosperar con menos de lo que realmente ganas. Y esa capacidad intrínseca te confiere un poder liberador, el dominio de la elección, la potestad de invertir con discernimiento, y la facultad de decidir tu rumbo, sin depender de circunstancias externas o volátiles fuentes de ingresos. Es irrelevante si al principio la fracción destinada es apenas un 5% o incluso un insignificante 1%, la trascendencia reside en el acto de comenzar. Lo crucial es que ese porcentaje sea intocable, innegociable e inalienable. Ese capital es tuyo, sí, pero su verdadero destinatario es tu yo futuro. Cuanto antes internalices esta premisa, con mayor celeridad transformarás tu realidad financiera. Ahora bien, es común escuchar objeciones como: ¿pero cómo voy a ahorrar si apenas me alcanza para vivir? Y es precisamente esa mentalidad, esa limitación autoimpuesta, la raíz del verdadero problema. Porque si no posees la disciplina para acumular riqueza con ingresos modestos, tampoco la desarrollarás cuando tus percepciones sean abundantes. La barrera no es la cantidad de dinero, sino la instauración de un hábito. Y todo hábito, por más desafiante que parezca, es susceptible de ser cultivado y fortalecido mediante el entrenamiento constante. No se requieren ingresos gigantescos para iniciar el camino hacia la emancipación económica. Lo que verdaderamente necesitas es una intención inquebrantable, una constancia férrea y la capacidad de considerar tu dinero como una herramienta de construcción, no como una recompensa que debe ser dilapidada de inmediato. Porque si cada vez que recibes tus ingresos, sucumbes a la creencia de que te lo mereces todo, y por ende, lo despilfarras, acabarás perdiéndolo todo.
Sin embargo, si cada vez que percibes tu remuneración, decides apartar conscientemente una porción para tu desarrollo y expansión patrimonial, ese simple comportamiento, repetido con tenacidad a lo largo de los años, te conducirá inexorablemente a la opulencia. Analízalo de este modo: la persona promedio gasta impulsivamente y se lamenta después. El individuo que prospera reflexiona con antelación y toma decisiones con una estrategia bien definida. El primero actúa bajo el influjo de la emoción momentánea, mientras que el segundo lo hace impulsado por una visión de futuro clara. Esta divergencia en el enfoque genera una divergencia radical en el destino, porque aquel que posee una visión construye en secreto los pilares de lo que un día será una realidad manifiesta. Mientras la mayoría se esfuerza por impresionar en el presente, él vive para ser libre en el mañana. Y esa libertad comienza con una acción tan elemental como programada: reservar una cuota de tu renta antes que cualquier otra cosa, sin importar las circunstancias, sin que el mes sea especialmente adverso. Esta constancia silenciosa, desprovista de aplausos externos, te conducirá a un destino que la gran mayoría jamás vislumbrará. Al principio, la cuantía reservada puede parecer insignificante, casi imperceptible en el vasto panorama de tus finanzas. No obstante, con el transcurso del tiempo, ese 10% inicial se expandirá exponencialmente, metamorfoseándose en tu capital seminal, en el pilar de tu fondo de inversión, en tu pasaporte hacia una existencia más libre y plena. Jamás subestimes el poder transformador de lo pequeño cuando se aplica con una constancia inquebrantable. De la misma manera que una gota de agua perfora la roca no por la fuerza inherente de su impacto, sino por su implacable y persistente repetición, así tus ahorros, si se mantienen firmes y no se ceden ante las tentaciones, abrirán caminos insospechados que hoy ni siquiera puedes concebir. Y todo este proceso se inicia con una única pero poderosa determinación: pagarte a ti mismo en primer lugar. Porque si tú no asumes esa responsabilidad, nadie más lo hará por ti. Y si tu propio futuro no se convierte en tu prioridad absoluta, ¿quién, entonces, ocupará ese lugar preeminente en tu escala de valores? Es un acto de autodefensa financiera, de autorrespeto y de compromiso inquebrantable contigo mismo. Este principio fundamental es la piedra angular sobre la que se asienta toda edificación patrimonial duradera, una verdad que los hombres más prósperos del mundo han comprendido y aplicado religiosamente. Si esta perspectiva te resuena y anhelas seguir desentrañando los secretos de una vida con propósito, te invito a unirte a la comunidad de Método Tracy. La segunda estrategia para enriquecerte con tu salario consiste en convertirte en un consumado maestro del presupuesto. Y no me refiero a la tediosa y compleja tarea de mantener un control exhaustivo y aburrido mediante hojas de cálculo interminables o registros obsesivos. Mi alusión se dirige a la comprensión profunda de que cada unidad monetaria que ingresa a tu haber debe poseer una misión específica y predefinida. Si tu capital carece de un plan estructurado, ineludiblemente, alguien más concebirá uno para él. Y créeme, el mundo contemporáneo está saturado de corporaciones, mensajes publicitarios seductores y algoritmos sofisticados, todos ellos diseñados con la única finalidad de sustraer ese dinero de tus manos con la mayor celeridad posible. Si no te anticipas a esta dinámica, serás manipulado. Si no diseñas un sendero claro y definido para la trayectoria de tu dinero, tu capital se desvanecerá siguiendo los derroteros que otros han trazado para él. Elaborar un presupuesto no es una forma de castigo o una restricción onerosa, es, por el contrario, un mapa preciso que te guiará hacia tu liberación económica. Es análogo a asignar a cada porción de tus ingresos una tarea específica. Tú te destinas a la educación, tú a la inversión productiva, tú al esparcimiento consciente y tú al ahorro inquebrantable. Porque el verdadero problema no reside en el acto de gastar, sino en gastar sin una comprensión clara del propósito subyacente. Cuando tú decides cada desembolso con una intención deliberada, tu dinero comienza a obedecerte. Y eso, amigo mío, es una manifestación tangible de poder, pues la mayoría de los hombres perciben y gastan en un ciclo automático, como si sus necesidades fueran urgencias impostergables, como si cada capricho mereciera ser satisfecho instantáneamente. Pero tu propósito aquí no es seguir ese juego preestablecido, tu cometido es dominarlo. Existe una regla de oro sumamente sencilla que imparto a todos aquellos que aspiran a consolidar una robusta fortaleza financiera. Gasta sistemáticamente menos de lo que percibes y sé brutalmente honesto contigo mismo en este proceso. Vive por debajo de tus auténticas posibilidades, jamás por encima de ellas. No necesitas imperiosamente el último modelo de teléfono móvil, ni prendas de diseñador, ni cenas opíparas fuera de casa cada semana como hábito.
Lo que verdaderamente necesitas es conciencia, una jerarquización clara de tus prioridades, porque cada gasto que realizas en el presente te está, sin duda, alejando o acercando a la existencia que genuinamente anhelas. ¿Vale la pena, en verdad, hipotecar tu porvenir por un antojo fugaz y momentáneo? ¿Es realmente imperativo impresionar a individuos que no contribuirán en absoluto a la edificación de tu fortuna? Las personas que han logrado amasar riqueza piensan en términos de retornos de inversión a largo plazo, no en recompensas instantáneas. Antes de realizar una adquisición, se formulan una pregunta crucial. ¿Esta acción me confiere mayor autonomía o me genera una dependencia adicional? ¿Esto me otorga poder o meramente un placer transitorio y efímero? Y cuando este filtro inquisitivo se arraiga profundamente en tu ser, comienzas a percibir tu salario con una perspectiva renovada. Ya no lo visualizas como un premio que puede ser dilapidado sin remordimientos, sino como un recurso estratégico que, si se maneja con maestría, posee el potencial de multiplicarse exponencialmente. Porque la genuina opulencia no reside en la cuantía de lo que posees, sino en la sagacidad con la que utilizas y gestionas esos recursos. Un individuo que percibe ingresos modestos pero los administra con una maestría impecable puede superar con creces en acumulación patrimonial a uno que gana sumas considerables, pero gasta sin ningún control. El primero edifica, el segundo se autosabotea. Y aquí yace un punto de trascendental importancia. Tu presupuesto, el mapa que guía tus finanzas, debe indefectiblemente incluir una asignación específica para invertir en ti mismo. Porque la senda hacia la prosperidad no se trata de recortar indiscriminadamente hasta el punto de vivir en la miseria absoluta. Se trata, más bien, de reorientar tus recursos hacia aquellas áreas que fomentan tu crecimiento personal y profesional. Si al final de un ciclo de gastos conscientes te encuentras con un excedente, no lo malgastes en el primer objeto que capte tu atención o te brinde un entretenimiento fugaz. Utilízalo para adquirir nuevos conocimientos, para perfeccionar habilidades existentes o desarrollar otras inéditas, para emprender un modesto proyecto empresarial, o para adquirir herramientas que optimicen tu productividad y eficiencia. Porque cada unidad monetaria que inviertes en tu propio desarrollo retorna a ti multiplicada exponencialmente. El saber, la erudición, es el único activo inmaterial que jamás experimenta una devaluación. Por el contrario, cuanto mayor sea tu acervo de conocimiento, mayores serán tus capacidades para generar ingresos y oportunidades. Por ello, dentro de la estructura de tu presupuesto, debe existir un espacio fijo e inalterable para tu evolución personal y profesional. No es imperativo que te conviertas en un experto contable ni en un gurú financiero. Lo único que necesitas es una intención deliberada y una constancia férrea. Anota con precisión tus ingresos, define con claridad tus prioridades de gasto, establece límites nítidos e inquebrantables, y revisa tus estados financieros con regularidad, al menos una vez por semana. Transforma tu presupuesto en una herramienta viva, dinámica, en tu auténtico plan de batalla. Porque cuando conoces con exactitud el destino de cada uno de tus recursos, comienzas a experimentar un profundo sentido de control. Y ese dominio se traduce directamente en seguridad, en progreso ininterrumpido y, en última instancia, en libertad. No se trata de ejercer un control obsesivo sobre cada céntimo por temor a la escasez, sino de dirigir cada unidad monetaria con una visión clara y un propósito bien definido. Esa es la mentalidad que te distinguirá de la mayoría, la que te impulsará a alcanzar la opulencia, incluso partiendo de un salario modesto. Porque la clave no es la cuantía de lo que ganas, sino la maestría con la que lo administras. Y si aprendes a dominar tu presupuesto, estarás, de facto, aprendiendo a dominar tu propia existencia. La tercera senda para alcanzar la opulencia a partir de tu salario consiste en destinar una porción constante de él a la inversión, incluso si en un principio la cantidad te parece ínfima. Porque lo que verdaderamente impulsa tu crecimiento patrimonial no es la magnitud del monto que inviertes, sino la instauración inquebrantable del hábito de invertir de manera recurrente. La inmensa mayoría de las personas sostiene la creencia errónea de que la inversión es un terreno exclusivo para los magnates, para aquellos que ya poseen una fortuna consolidada, o para los que pueden permitirse el lujo de asumir riesgos considerables. Pero esta es una falacia, una narrativa distorsionada que el sistema propaga para mantener a la mayoría al margen. La verdad irrefutable es que te conviertes en un individuo acaudalado, precisamente porque asimilas y aplicas el arte de invertir desde las etapas tempranas de tu vida financiera. Aunque tu remuneración sea modesta, tú decides actuar como alguien que ya se encuentra en proceso de edificación de riqueza. Y esa mentalidad, cuando se traduce en acciones prácticas,
y se sostiene con constancia inquebrantable, resulta ser una fuerza imparable. Hoy, con la proliferación del conocimiento y la omnipresencia de la tecnología a tu disposición, careces de excusas válidas para mantenerte al margen de esta dinámica. Puedes comenzar a invertir con montos verdaderamente pequeños en activos que poseen la capacidad de generar rendimientos atractivos. Instrumentos de deuda gubernamental, fondos indexados que replican el comportamiento del mercado, vehículos de renta fija, criptomonedas gestionadas con responsabilidad, activos digitales o incluso la participación en emprendimientos de pequeña escala. Las oportunidades son tangibles y accesibles. El secreto fundamental reside en comprender lo siguiente. Si hoy destinas una suma, digamos, de 500 pesos a la comida rápida o a un entretenimiento pasajero, ese capital se disuelve contigo, su valor se aniquila en el instante del consumo. Sin embargo, si esos mismos 500 pesos los colocas en una inversión inteligente y bien ponderada, no solo preservarás su valor original, sino que lo multiplicarás con el tiempo. Porque el dinero, cuando se invierte con discernimiento, trabaja diligentemente para ti, incluso mientras te encuentras inmerso en el sueño reparador. Y ese es el factor diferencial que, con el transcurso del tiempo, marca una brecha abismal entre la prosperidad y la escasez. La mayoría de la gente intercambia su tiempo vital por dinero, trabajan jornadas extenuantes, buscan empleos adicionales, desgastan su cuerpo y su mente a cambio de una retribución económica que apenas les permite subsistir. Pero el individuo astuto que invierte su capital, permuta dinero por libertad, aun cuando el avance sea gradual y, en sus inicios, parezca insignificante. Un hombre que invierte de forma sistemática y constante a lo largo de una década, puede acumular más riqueza que aquel que gana mucho pero no invierte nada, porque no se trata de velocidad, se trata de dirección. Y cuando tú decides que una parte de cada ingreso será invertida, pase lo que pase, estás estableciendo una estrategia de crecimiento real, estás sembrando tu árbol financiero. Si lo que estás descubriendo aquí resuena contigo, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Método Tracy para que no te pierdas ningún consejo que te impulse a la libertad financiera. Invertir también opera una profunda transformación en tu identidad. Dejas de ser simplemente un empleado que intercambia horas por dinero y te conviertes en un constructor, en un creador, en un estratega financiero. Comienzas a percibir cada unidad monetaria no como algo que simplemente te alcanza o no te alcanza, sino como una semilla con un potencial ilimitado para germinar y fructificar. Y cuando tu mentalidad experimenta este cambio paradigmático, tus decisiones subsecuentes se alinean con tu nueva visión. Ya no realizas compras impulsivas, ya no gastas con la vana intención de llenar vacíos emocionales. En cambio, inviertes con la finalidad de generar opciones, de abandonar esa existencia al límite, de dejar de depender de una única fuente de ingresos. Esa, amigo mío, es la verdadera independencia económica. Y esa independencia comienza a materializarse en el preciso instante en que decides que tu dinero debe crecer y expandirse, no simplemente circular en un ciclo perpetuo de consumo. Una regla que nunca defrauda, una máxima inalterable en el universo de las finanzas personales, es esta: invierte al menos el 10% de tu remuneración cada mes. Aunque te parezca una suma insignificante al principio, aunque los resultados inmediatos no sean evidentes a simple vista, el poder exponencial del interés compuesto no reside en lo espectacular ni en lo visible de forma instantánea. Su magia radica en su naturaleza intrínseca. Es invisible en sus comienzos, pasa desapercibido para la gran mayoría. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ese capital meticulosamente acumulado y estratégicamente invertido se transforma en una masa crítica que posee la capacidad de abrirte las puertas a realidades que hoy te parecen inalcanzables. El vehículo deseado, el terreno para construir tu hogar, el proyecto empresarial largamente anhelado, o esa jubilación anticipada que te permite vivir sin ataduras. Todo eso tiene su origen en el respeto inquebrantable por ese 10%, en la determinación de no tocarlo bajo ninguna circunstancia, de reinvertirlo de forma sistemática y de protegerlo con el mismo celo con el que protegerías tu propia existencia. Porque, en el fondo, tu porvenir depende de él. Desiste de la idea limitante de que tu salario es insignificante. Comienza, en cambio, a cultivar la convicción de que tu disciplina puede ser inmensa, porque es esa disciplina la que obrará la transformación de ese ingreso, por humilde que sea, en una fuente inagotable de abundancia. Cada vez que optas por invertir en lugar de ceder al impulso de gastar, estás eligiendo riqueza sobre impulso.
Y esa elección repetida con consistencia no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia quién eres, cambia tu manera de ver el mundo, te convierte en un hombre con visión, con control, con poder. Y ese tipo de hombre tarde o temprano alcanza la libertad financiera, no por suerte, por estrategia, por convicción, por decisión. La cuarta estrategia para enriquecerte con tu salario consiste en desarrollar y cultivar una mentalidad de expansión, despojándote por completo de cualquier vestigio de limitación. Y esto implica una verdad innegable: no puedes conformarte con una única fuente de ingresos. No puedes depender exclusivamente de tu sueldo mensual. Porque por muy disciplinado que seas en tus hábitos de ahorro, por muy meticuloso que resultes en la gestión de tu presupuesto, y por muy astuto que seas en tus inversiones, si tu flujo de ingresos se restringe a una sola vía, tu libertad financiera siempre será intrínsecamente frágil y vulnerable. Un giro inesperado en la coyuntura económica, un despido imprevisto, una crisis personal de envergadura, cualquiera de estos eventos puede desestabilizar por completo todo lo que con tanto esfuerzo has edificado. Por esta razón imperiosa, si tu aspiración es alcanzar la opulencia partiendo de tu salario, debes utilizarlo como una plataforma de despegue, no como un techo limitante, como un impulso vigoroso, no como una prisión que restringe tus posibilidades. Tu remuneración debe fungir como el combustible que financia tu crecimiento y expansión, pero jamás debe definir la totalidad de tu destino. En el instante preciso en que adoptas esta nueva perspectiva, todo el panorama cambia, porque ya no visualizas tu salario como tu única esperanza, sino como un recurso valioso que puede alimentar la creación de otras fuentes de ingresos adicionales. ¿Posees una habilidad latente? Monetízala. ¿Dispones de tiempo libre que disipas sin provecho? Utilízalo para construir algo propio, algo que emerja de tu creatividad y esfuerzo. ¿Te apasiona un tema en particular? Crea contenido relevante, imparte clases magistrales, ofrece servicios de consultoría especializada. Hoy, gracias a la vasta red de Internet y a la disponibilidad de herramientas tecnológicas sin precedentes, es más factible que nunca generar ingresos suplementarios desde la comodidad de tu hogar, utilizando tan solo tu dispositivo móvil o un espacio reducido, pero con un enfoque inquebrantable. Y si cada mes destinas una porción de tu salario para nutrir y desarrollar esa fuente alterna de ingresos, estarás construyendo una sólida red de seguridad económica, un trampolín financiero que, con el paso del tiempo, puede liberarte por completo de cualquier atadura laboral. Este es, además, un excelente momento para recordarte algo de vital importancia. Si este contenido que comparto contigo te está resultando de ayuda, si está despertando nuevas perspectivas en tu mente, te invito sinceramente a unirte a la comunidad de Método Tracy, porque aquí no solo conversamos sobre dinero, exploramos a fondo la mentalidad que impulsa la acción, las estrategias concretas para la edificación de la fortuna y el camino hacia una libertad genuina y sostenible. Y me encantaría que compartieras en la sección de comentarios cuál sería el primer ingreso extra que te gustaría construir, apalancándote en tus conocimientos o habilidades actuales. Expresa tu idea con absoluta claridad, porque aquello que nombras con intención comienza a materializarse. Volviendo a nuestro camino hacia la prosperidad, una verdad fundamental e ineludible es la siguiente: no puede haber opulencia sin creación de valor. Ahorrar disciplinadamente y presupuestar con meticulosidad son, sin duda, prácticas vitales e indispensables, pero por sí solas no resultan suficientes para propulsarte hacia la verdadera riqueza. Para convertirte en un individuo genuinamente próspero, necesitas incrementar tu capacidad de producir valor. Y ese valor, en su esencia, puede manifestarse de diversas formas, a través de un producto innovador, de un servicio excepcional, de una idea disruptiva o de una habilidad única que dominas. Lo crucial es que ese valor emane de ti, de tu intelecto, de tu acción deliberada, porque el dinero, en última instancia, no es más que un reflejo tangible del valor que has aportado al mundo. Y cuanto más valor entregues, a través de más canales y a un número mayor de personas, con mayor abundancia fluirá el dinero hacia ti. No es un fenómeno mágico, sino el resultado lógico e ineludible de una estrategia minuciosamente concebida y ejecutada con maestría. Por consiguiente, cada vez que recibas tu remuneración, no la visualices como el punto final de tu esfuerzo, sino como capital semilla. Una porción para tu desarrollo personal, otra para la inversión productiva y una fracción adicional para la construcción de tu segunda, tercera o cuarta fuente de ingresos. No necesitas miles de pesos para iniciar este proceso.
Lo que verdaderamente necesitas es creatividad para identificar oportunidades, una constancia férrea para persistir en el esfuerzo y un sentido de urgencia apremiante. Porque cuanto antes comiences a diversificar tus fuentes de ingreso, más sólida y robusta será tu base financiera cuando los inevitables embates de la vida se presenten. No se trata de tener una claridad absoluta desde el inicio de tu travesía. Se trata, más bien, de poseer el coraje inquebrantable de dar el primer paso, aunque sea diminuto, aunque el progreso sea inicialmente lento. El poder auténtico reside en el impulso, en esa energía cinética que se genera cuando te mueves con una intención clara y definida. El 90% de la población se escuda en excusas como, no dispongo de tiempo suficiente, no sé cómo hacerlo, o quizás, el próximo año. Pero tú no estás aquí para formar parte de esa estadística. Tú estás aquí para expandir tus límites, para demostrarte a ti mismo que posees la capacidad innata de crear más, sin necesidad de renunciar a tu empleo actual, sin caer en la esclavitud de un caos desorganizado. Simplemente con enfoque, con estrategia y con el compromiso inquebrantable de no depender jamás de una única fuente de sustento, porque aquel que solo posee una entrada de ingresos se encuentra a una decisión ajena de perderlo todo. Pero quien se dedica a edificar múltiples fuentes de ingresos comienza a operar en un nivel superior, el nivel de aquellos que no solicitan permiso, el nivel de quienes controlan su propio destino, el nivel de aquellos que, aunque comiencen con pocos recursos, terminan acumulando una vasta riqueza porque nunca se detuvieron, porque nunca se conformaron, porque utilizaron su salario como el escalón inicial, no como la última esperanza. La quinta manera de edificar una fortuna a partir de tu salario es simple de comprender, pero notoriamente desafiante de ejecutar: eliminar de forma sistemática los gastos invisibles. Sí, me refiero a esos desembolsos minúsculos, a las suscripciones innecesarias que acumulas sin utilizarlas, a los antojos diarios que satisfaces por impulso, a los intereses usurarios que pagas por no ser diligente con tus obligaciones financieras, a las compras que realizas por mera reacción emocional. Todos estos elementos, que en apariencia son inofensivos y de escasa cuantía, están, de manera sigilosa y constante, drenando tu libertad económica sin que lo percibas. Existen individuos que perciben ingresos respetables, que incluso practican el ahorro y la inversión, pero que, paradójicamente, nunca alcanzan el nivel de prosperidad que deberían. ¿Cuál es la razón subyacente? Su capital se escurre imperceptiblemente a través de las grietas de la inconsciencia. Son, en esencia, autosaboteados por su propia falta de atención y por su persistencia en hábitos que, de forma silenciosa, socavan su progreso. Tu riqueza no se construye únicamente por la cuantía de lo que generas. Se protege, fundamentalmente, por la cantidad de capital que logras preservar al evitar pérdidas innecesarias. Y si tu aspiración es construir un futuro financiero sólido y duradero a partir de tu salario, es imperativo que realices una auditoría personal exhaustiva. Abre tus estados de cuenta, revisa minuciosamente tus suscripciones activas, analiza tus patrones de gasto y formúlate, con una honestidad brutal, la siguiente pregunta: ¿es esto verdaderamente necesario? ¿Esta acción me acerca a mi visión de futuro o simplemente me proporciona un entretenimiento transitorio y fugaz? La mayoría de las personas elude esta introspección porque prefiere no confrontar la realidad. Ver la verdad, a menudo, resulta incómodo y desafiante. Pero tú no estás aquí para buscar la comodidad, estás aquí para asumir el control de tu destino. Elimina sin remordimientos todo aquello que no te aporta valor. Cancela esa suscripción que ni siquiera utilizas, deja de pagar intereses por tu falta de organización financiera, prepara tus comidas en casa en lugar de incurrir en gastos externos recurrentes. Cada una de estas acciones representa una liberación de capital que puede ser redirigido hacia tus metas más elevadas. No se trata de abrazar una austeridad extrema que te lleve a la miseria. Se trata de internalizar la premisa de que cada unidad monetaria malgastada hoy es una hora adicional que tendrás que dedicar a trabajar por obligación en lugar de hacerlo por pura elección y pasión. Y cuando comprendes esta interconexión profunda, comienzas a valorar tu tiempo de una manera completamente distinta, porque cada gasto inútil no solo impacta negativamente tu patrimonio, sino que también socava tu libertad inherente. Y no, esto no significa que debas privarte de todo placer. Pero los placeres y los gustos deben ser elecciones conscientes y deliberadas, no respuestas automáticas al estrés o a la monotonía de la rutina. Un placer bien elegido puede recargarte, motivarte e inspirarte, pero un gasto impulsivo te sumerge en un pozo de endeudamiento. Y la diferencia crucial radica en la intención subyacente.
Aprende a recompensarte cuando verdaderamente lo mereces, no cada vez que te sientes aburrido o ansioso. Esa es la distinción fundamental entre el placer momentáneo y el orgullo duradero, entre aquel que consume como una forma de anestesia y aquel que consume con una estrategia consciente y un propósito definido. Este es el tipo de decisión que el 90% de la población elude, prefiriendo vivir bajo la falsa premisa de que el dinero no alcanza, en lugar de examinar en qué están dilapidando su propio potencial. Tú puedes cambiar radicalmente esa dinámica hoy mismo. Solo requieres de disciplina y una claridad inquebrantable. Confecciona una lista detallada de tus gastos superfluos. Resta, ajusta, elimina y redirige ese dinero hacia lo que sí importa: tu inversión, tu crecimiento, tu independencia. Verás cómo en cuestión de meses ese pequeño dinero que parecía inofensivo se transforma en capital acumulado, en tranquilidad, en poder. Cada peso que conservas conscientemente es una victoria, porque es un peso que no se diluye, que no se pierde, que no se desperdicia en banalidades. Y cuando acumulas muchas de esas pequeñas victorias, tu vida cambia, no por un golpe de suerte, sino por tu capacidad de cerrar fugas, de proteger tu esfuerzo, de blindar tu avance. Así se construye la riqueza, no solo generando más, sino dejando de perder lo que ya tienes. Si te identificas con esta visión de vida y aspiras a una transformación duradera, únete a la comunidad de Método Tracy y descubre cómo. Porque la abundancia genuina no se inicia cuando tus ingresos aumentan, sino cuando dejas de vivir como si ya lo tuvieras todo, cuando cultivas la paciencia de saber esperar, la maestría de saber administrar y la fortaleza de decir no, cuando la mayoría dice sí. Y si eres capaz de llevar a cabo todo esto, entonces ya estás compitiendo en una liga superior, la liga de los individuos que ejercen el control, no la de aquellos que son controlados. La liga de quienes alcanzarán la opulencia, porque tomaron la decisión inquebrantable de dejar de dilapidar su capital como si careciera de valor. Porque hoy comprenden que cada unidad monetaria cuenta, porque hoy saben que cada peso invertido con conciencia posee un valor 1000 veces superior al que se disipa en el caos. La sexta vía para forjar una fortuna a partir de tu salario es destinar una fracción constante de él a tu educación financiera. Y en este contexto, mi alusión no se limita a la obtención de un título universitario o a la inscripción en cursos de elevado costo. Me refiero, más bien, a la edificación de una mente que posea una comprensión profunda de las complejidades inherentes al juego del dinero. Porque mientras persistas en la senda del trabajo arduo, pero tu mentalidad continúe anclada en la escasez, jamás lograrás escapar del ciclo de la dependencia económica. La opulencia genuina, la riqueza que perdura, tiene su génesis en el intelecto. Comienza cuando dejas de ver el dinero como un problema y empiezas a percibirlo como una herramienta, un instrumento poderoso, pero intrínsecamente neutral. El dinero, por sí mismo, no te confiere bondad ni maldad. Su función es amplificar aquello que ya resides en tu interior. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida y ser el arquitecto de tu propio éxito financiero. Si lo que acabas de escuchar resuena contigo y anhelas desvelar aún más secretos que te catapulten hacia una vida de abundancia y propósito, no esperes más. Suscríbete ahora mismo a Método Tracy y forma parte de una comunidad que está redefiniendo lo que significa ser verdaderamente próspero para nunca perderte lo último. Tu camino hacia la libertad comienza aquí y ahora.